Bien, vamos a comenzar. Vamos a retomar el problema que hicimos el día de ayer, una parte. Aquí lo he medio ordenado. Lo que ven acá en este color, no sé si es el fucsia, pero bueno, en este color es lo que calculamos el día de ayer. La presión 2, 5 atmósferas, la presión 3, 0.53 atmósferas y la temperatura 359.20 Kelvin. Buenas noches, ingeniera. Y también calculamos el número de moles, 0.406 mol. Lo que está en negro es todo lo que ya teníamos. Y esto lo sacamos, el Cp y Cv y gamma, porque el problema dice que es un gas diatómico. Entonces, con esto que calculamos ayer, presiones, volúmenes y temperatura, vamos a hacer lo que es el proceso o representar el proceso en un diagrama presión-volumen. Acá hay tres procesos. El proceso de 1 a 2, que es a temperatura constante, y como el volumen disminuye, es una compresión. Luego del proceso de 2 a 3 es adiabático, ahí aumentó el volumen, y el proceso de 3 a 1, porque dice que regresa, es a volumen constante, un isocórico. Entonces eso vamos a tratar de hacer en un diagrama presión-volumen. Entonces observemos los valores de presiones y volúmenes, que son los que nos interesan para el gráfico. Vemos que los valores están oscilando entre 0.5, 1 y 5. El valor más pequeño es 0.5, el valor más grande es 5. En las presiones, en los volúmenes tenemos 2 y 10. Entonces, en base a eso, vamos a hacer nuestra escala. Ya les hice acá el diagrama, al menos los ejes, presión y volumen. Vamos a ponerle valores. Dijimos que los volúmenes van entre 2 y 10. Entonces, vamos a suponer que por aquí está 2. No está a escala, sino que es un aproximado, 2 y 10. Y las presiones, vamos a suponer que por acá está 1 y por acá está 5. Y vamos a necesitar la mitad de 1. Por acá punto, según esto es punto 53. Como les digo, no está a escala, es aproximado, ¿verdad? Entonces vamos a decir que por aquí es punto 53. Entonces el primer punto a graficar es volumen 10, presión 1 atmósfera. Entonces, ese puntito, vamos a hacer con otro color. Ese puntito estaría por aquí más o menos. Volumen 10. Este es el volumen 10. Podemos ver acá, volumen 10. Y si nos movemos hacia el eje de la presión, es 1. Entonces, 1 atmósfera y 10 litros. El siguiente es presión 5, volumen 2. Entonces, ese estaría, si nos movemos acá, este es el volumen 2, vamos a mover hasta acá arriba, presión 5, sería por aquí el punto. Entonces, aquí estaría el otro punto. A este le damos, este es el estado 1, este es el estado 2. Y el 3 es volumen 10, presión 0.53. Volumen 10, otra vez acá está el volumen 10 y 0.53 acá a la mitad. Entonces, por aquí estaría el estado 3. ¿Alguna duda de cómo hemos puesto los puntos?
Ok, Hugo, gracias. Ok, Stephanie. Hecho eso, vamos a trazar las curvas o líneas dependiendo del proceso. Hemos visto que el proceso de 1 a 2, como lo dice el problema, es a temperatura constante. Y si recordamos los gráficos, tal vez por si alguno no ha entrado, vamos a ponerlo acá. A temperatura constante es este es el isotérmico. Vean que es una curva, ¿sí? Aquí se mueve de 1 a 2. Esta es una expansión, pero el caso nuestro es una compresión, entonces va a ir al revés. Siempre va a ser una curva, pero la dirección va a ser así hacia arriba. Entonces eso vamos a poner acá de 1 a 2. Aquí va a estar difícil que me quede bien la curva, pero ustedes imagínense que está buena la curva. Esta es una curva, pero la dirección es hacia arriba. ¿Sí? Vamos de 1 a 2. Esta viene a ser una isoterma. Luego de 2 a 3 nos dice que es adiabático. Y el adiabático también es una curva. Podemos ver acá. Aquí está. Este es el adiabático, este rojito. Otra curva. Entonces dibujamos esa otra curva de 2 a 3. Lo mismo, imagínense que es una curva bonita. Y llegamos a 3. Y esta es la dirección de 2 a 3. Y de 3 a 1, pues hemos visto que es a volumen constante. Y así aparece acá. Vamos a mover hacia arriba. Eso recto hacia arriba. Y ahí tenemos los tres procesos que, como pueden ver, forman un ciclo. Hay que especificar acá en el gráfico que esta es a temperatura constante. Se le puede poner así o se le pone isoterma. Y a este hay que ponerle que es adiabático. O adiabática la curva, ¿verdad? Curva adiabática. Y quizás para que quede mejor especificado le vamos a poner acá isotérmico. Para que queden los dos contextos. Isotérmica. Y ese sería nuestro diagrama, presión contra volumen, donde podemos ver los tres procesos. Y los tres procesos forman un ciclo que inicia en el estado 1, a través de un proceso isotérmico llega al estado 2, luego a través de un proceso adiabático llega al estado 3 y regresa al estado 1 a través de un proceso isocórico. ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, si surge alguna pregunta en el camino, pues me detienen y con gusto les contesto. Vamos a seguir. Ahí estamos contestando el literal A, que es el diagrama. Ahora, en los otros literales, lo que pide es que se encuentre el cambio de energía interna, el calor y el trabajo en cada uno de los procesos. Entonces, vamos a comenzar con el de 1 a 2. El proceso de 1 a 2, que es a temperatura constante. Y ya vimos las ecuaciones para un isotérmico. La vamos a colocar aquí otra vez.
Aquí están. Dice que el calor es igual al trabajo y que el delta U es 0, porque no cambia la temperatura. Entonces, el delta U ya lo tenemos. Delta U de 1 a 2 es 0. Y el calor de 1 a 2 es igual al trabajo de 1 a 2. Y ese se calcula como nRT logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Y si se recuerdan, esta ecuación la podemos modificar. Si no queremos ocupar número de moles, la temperatura, podemos ocuparla con la presión y el volumen. Entonces puedo escribirla así como presión 1, volumen 1, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. La calculamos de esta manera. Q12 igual a trabajo 12 igual a la presión 1 es una atmósfera y el volumen es 10 litros. Entonces, una atmósfera por 10 litros por el logaritmo natural de el volumen 2, según esto, es 2 litros, 2 litros y el volumen 1 es 10 litros. Obsérvese que si es una compresión, o sea, el volumen está disminuyendo, ese trabajo va a ser negativo. Entonces, al hacer esa operación, el resultado es, gracias Hugo, pero ahí sí no son joules, Hugo. Observar las unidades es menos 16.094, es correcto el valor, pero aquí nos queda atmósfera litro, que no son unas unidades usuales de energía, pero así lo son. Ahora, para ponerlo en unidades usuales, así como las que nos da Hugo en joules, tenemos que hacer una conversión. Entonces, déjenme recordar, no, lo vamos a hacer por partes mejor porque no me recuerdo el factor directo. Pero las atmósferas deben de pasar a Pascal. Entonces, eso lo sabemos, que una atmósfera equivale a 101.325 Pascal. Y los litros a metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces podemos eliminar acá atmósferas y litros. Y el producto de Pascal metro cúbico equivale a joules. Entonces hacemos esa operación. Y me da voy a dejar con enteros, sin decimales. Ese sería el valor. No sé si te da eso, Hugo. Yo ocupé todos los decimales. Ok. Perfecto, Hugo, gracias. Entonces ya estamos contestando acá para el primer proceso. Ya está. ¿Cuánto vale Q y W? Ambos negativos. Y acá está el delta U, que por ser un proceso isotérmico, pues no hay cambio de energía interna. El cambio de energía interna es 0. Ya tengo las tres cosas para el proceso 1-2. Ahora lo hacemos para el proceso 2-3.
Proceso 2,3 y se nos decía que es un adiabático. ¿Y cuál es la característica del adiabático? No hay intercambio de calor. Recordemos las ecuaciones. Aquí está el adiabático y aquí está que el calor es 0, porque no hay intercambio de calor, entonces el cambio de energía interna es igual al negativo del trabajo. Entonces ya directamente Q23 es 0, pero el delta U23 es igual al negativo del trabajo 2,3. Entonces vamos a encontrar, gracias Hugo, valor 0, muy bien. El trabajo 2,3, según la fórmula que tenemos por ahí, es presión 3, volumen 3, menos presión 2, volumen 2, entre 1 menos gamma. Y aquí está, esta que está aquí. Aquí está con los valores 2 y 1, porque son los valores finales menos los valores iniciales. En nuestro caso, el valor final es el 3, el inicial es el 2. Entre 1 menos gamma, y recordemos, gamma es CP entre CB, y ya lo tenemos al inicio. Entonces, si sustituimos acá, la presión 3 es, si mal no recuerdo, 0,53 y volumen 10. 0,53 atmósferas, volumen 10 litros, menos la presión 2 y volumen 2. Presión 2 es 5, volumen 2. 5 por 2 litros. Y 1 menos gamma, gamma es 7/5. Entonces, el trabajo 2,3 nos va a dar esto me da a mí. Ok, Hugo, correcto. 11,75 atmósfera litro. Y si hacemos la conversión similar a la otra, para pasarlo a joules, se multiplica por 101.325 entre 1000. Entonces, por 101.325 entre 1000, el resultado es, vamos a poner siempre con enteros, 11,91 aproximado joules. ¿Te dio eso, Hugo? Ok, gracias, Hugo. Bien, ese es el trabajo, pero el delta U dice que es el negativo del trabajo. Acá el trabajo me ha dado positivo, entonces el delta U 2,3 va a ser igual a menos 1191 joules, el negativo del trabajo. Y ya tengo ahí los tres valores. Este es el delta U, este es el trabajo y el calor. Ahí están los tres ya. Para el proceso 2,3, que es adiabático. Y ahora vamos al proceso 3,1. Proceso 3,1, que es a volumen constante, es un isocórico. Y si recordamos, en el 3,1 o en el isocórico,
el trabajo. ¿A qué es igual el trabajo? Vemos las ecuaciones. Ok, Mauricio, muy bien, eso es 0. Aquí está. No hay trabajo. Es correcto, Mauricio. Y el delta U es igual a Q. Entonces el trabajo 3,1, 0. Y el cambio de energía interna, 3,1, es igual a Q. ¿Y cómo se halla este? Pues es N CB delta T. Porque es a volumen constante. Entonces Q31 va a ser igual al número de moles, que ahí lo íbamos a necesitar. Y el número de moles es 0.406. 0.406 mol. El CB 5 medios por R. Aquí nos podemos ahorrar la conversión de atmósfera litro a joule si ocupamos el otro R, el de 8.314 joule sobre mol Kelvin. Podemos hacer eso y ya de un solo nos va a dar en joules. Y las temperaturas, pues tenemos que restar la temperatura de 1 menos la de 3, porque el proceso va de 3 a 1. La final es la de 1. Quizás lo ponemos acá para que no se nos olvide. NSB sería la temperatura final, que es la de 1, menos la inicial, que es la de 3. Entonces la T1, recordemos la T1. La T1 es 300.15, gracias Hugo. Y la otra es 159.20, ¿verdad? $300.15 menos 159.20. Así era, ¿verdad? No me equivoqué en la segunda. Gracias, Hugo. Entonces hacemos esa operación y vamos a tener el delta U31 igual a Q31, el resultado de eso. Y a mí me da 11.89. Gracias, Hugo. Pero como lo estamos dejando sin decimales, ¿verdad? Todos enteros, vamos a dejar 11.89 joules. Aquí no lo aproximamos. Entonces ya tengo acá el delta U, el Q, que son iguales, y el trabajo en el proceso 3.1. Como ven, para encontrar todos esos valores de Q, W y delta U, lo importante es tener esta información, la que encontramos al inicio, que son las presiones, los volúmenes y las temperaturas de todos los estados. Con eso podemos contestar lo que se nos pregunte. Pudimos hacer el gráfico y pudimos encontrar el trabajo, el calor y el cambio de energía interna en cada proceso. El siguiente literal del problema pide que se encuentre el delta U, Q y W, pero para todo el ciclo. Si lo vemos de otra manera, si encontramos esta área, el área que está dentro del ciclo, esta área, si recordamos en un diagrama presión contra volumen,
presión contra volumen, el área proyectada representa el trabajo. Entonces esto que acabo de señalizar acá, el área que está dentro del ciclo, representaría el trabajo del ciclo. ¿Sí? Ese sería el trabajo del ciclo, el área. Pero ¿cómo lo hallo? Pues fácil. El trabajo del ciclo va a ser igual a la suma de los trabajos individuales, el trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 1, que son los que hemos encontrado. Entonces solo sumamos esos trabajos. El trabajo 1, 2, recordemos, trabajo 1, 2 está acá, es menos 16,31. Menos 16,31 joules más el trabajo 2,3. El trabajo 2,3 es 11,91. 11,91 joules. Y el trabajo 3,1, pues ya vimos que es el isocórico, ese vale 0. Entonces sumamos todo eso. Gracias, Hugo. Menos 440 joules. Ese sería el trabajo. Gracias, Adonai. Es correcto. Son menos 440 joules. Ahora, el calor del ciclo podemos hacer lo mismo. Sumar Q12 más Q23 más Q31. Pero podemos obviar ese paso si aplicamos los conceptos teóricos. Si para el ciclo planteamos la primera ley que dice que delta U es igual a Q menos W, y si aplico esto que es para el ciclo, y esto es para el ciclo, y el W del ciclo, y teóricamente el delta U del ciclo, si observamos, el ciclo se cumple cuando ha regresado al estado inicial, o sea que partió del estado 1, llegó al estado 2, luego del 2 al 3 y luego del 3 al 1. Regresó al estado inicial. ¿Qué significa entonces? Que regresó, no hubo cambio de temperatura en el ciclo. O sea, sí en los procesos, en cada proceso hubo una temperatura, o en cada estado más bien. El estado 1 y el estado 2 tienen la misma temperatura, el estado 3 tiene otra, y de 3 a 1 hubo cambio de temperatura. Pero como regresó al estado inicial para que se cumpla un ciclo, por el hecho de regresar al estado inicial significa que el cambio de energía interna de ese ciclo es cero. Entonces, eso va a ocurrir siempre. El cambio de energía interna de un ciclo es cero. Y si este es cero, vamos a ponerlo acá así, delta U del ciclo es cero. Por lo tanto, el calor del ciclo es igual al trabajo del ciclo. Para que se cumpla esto, estos dos tienen que ser iguales, el calor y el trabajo iguales, de tal manera que el resultado sea cero. Entonces, ¿cuánto va a valer el calor del ciclo? Si andar haciendo la suma que tenemos por allá, pues el calor del ciclo también va a ser menos 440 joules. Y así contestaría mi problema, la respuesta a mi problema. Ahora, alguien me puede decir, sumémoslo, a ver si es cierto. Sumamos todos los calores. Probablemente no nos dé igualito, igualito, pero sí cercano. Entonces hay que sumar este menos 1631 más, ¿cuál es el otro calor? Este, ¿verdad? 1189. ¿Da lo mismo o no da lo mismo?
1189 menos 1631. Creo que va a haber una diferencia de 2. Ajá, ahí está. Menos 442. Ahora, ¿por qué se está dando esa diferencia? Porque hemos hecho aproximaciones. No hemos ocupado todos los decimales que da las operaciones. Si ocupáramos toditos los decimales, pues al final el resultado sería igual. Nos está dando una pequeña diferencia de 2 unidades. Entonces alguien me dice, ¿y cuál reporto? Pues menos 440 o menos 442, pues cualquiera de los dos y va a estar bien. Ahora, a la hora del examen, que es lo que les preocupa a ustedes, pues busquen el más cercano, ¿verdad? El que esté más cercano al valor que ustedes han obtenido. Porque esa es la situación. No sé si queda claro el problema, ahí sí ya terminó. ¿Alguna duda? Por favor, pregunten. Gracias, Adonai. Vaya, Stephanie, cuando decís si encuentro el valor intermedio, ¿a qué te referís? Porque no puede haber un intermedio, o sea, eh, tiene que ser uno cercano y la diferencia va a ser poca. Si ves aquí, la diferencia fue de 2. A veces la diferencia es en decimales. Si te ha dado mucha diferencia, significa que has hecho algo malo. Sí, así que tal vez me especificas a qué te referís con el valor intermedio. Y Mauricio dice, correcto, Mauricio, eso que tú dices, así es. El delta U del ciclo siempre va a ser 0 porque regresa al estado inicial. Ok, Stephanie, perfecto, gracias. Veamos lo que dice Hugo. Ahora, sí, lo que tú preguntas, Hugo, tú puedes trabajar con decimales, no hay problema. O sea, le puedes poner 2 decimales y vas a ver que la diferencia se va a hacer más pequeña. O sea, nosotros porque lo aproximamos mucho, ¿verdad? Pero si tú trabajas con 2, 3 decimales, todo, siempre va a haber una diferencia, pero va a ser un poquito más pequeña. No hay problema que tú trabajes con decimales. Ajá. No sé si les queda claro todo eso. Ok, Hugo, gracias. Perfecto, Hugo. Bien. Tenemos este otro ejemplo, que es el que aparece en las clases. Este no está en la guía. Aquí ya nos dan el gráfico y nos dan ciertos valores. Entonces, al menos vamos a plantear, porque lo mismo nos piden. Encontrar, veamos el literal A, la presión y el volumen en los puntos 2 y 3, dice. O sea, ya tengo las 3 temperaturas, pero no tengo presiones y volúmenes, creo que solo dan en ninguno. Si la presión inicial del punto 1 es una atmósfera, o sea que me dan la presión de 1. Y me piden presión y volumen de los otros estados. Y luego de eso, calcular el calor, el cambio de energía interna y el trabajo para cada uno de los 3 procesos y por el ciclo como un todo. O sea, lo que acabamos de hacer en este ejercicio, lo mismo hay que hacer acá, solo que las dificultades son diferentes porque me dan otras variables. Y dice acá, utilice una atmósfera igual a 1.013 por 10 a la quinta pascal. Esto cambiémoslo. Este es el valor aproximado. Vamos a ocupar una atmósfera igual, el valor que ya conocemos, que es 101.325 pascal. Ese es el que vamos a ocupar. Obviemos este dato y pongámosle 101.325. Y aquí nos dice el R que debemos utilizar. Entonces vamos a...
colocarlo acá. Qué bonito, en blanco. Vamos a copiarlo otra vez porque... Ahí sí. Y lo único que nos dan, vamos a ver. La presión en 1, que es una atmósfera, nada más. Entonces, escribimos por acá que la presión en 1 es un atm, pero como lo vamos a ocupar en Pascal, es 101.325 Pascal. Necesito volumen 1 y temperatura 1. Y la temperatura ya me la dan, es 300 Kelvin. El estado 2, que es presión 2, volumen 2, temperatura 2. El de 1 a 2, pues observamos en el diagrama que es a volumen constante. Entonces, sabemos que el volumen 1 es igual al volumen 2, pero todavía no conocemos su valor. Volumen constante, pero sí la temperatura 2, que es 600 Kelvin. Y luego de 2 a 3, presión 3, volumen 3, temperatura 3. Conocemos ahí la temperatura, que es 455 Kelvin. ¿Qué más conozco del 3? O ya no conozco nada más del 3. Ok, entonces, ¿cuánto vale, Hugo, la presión en 3? Correcto, Hugo. Eso es igual a la presión 1. Entonces vale 101.325. Así es, Pascal. Y lo pueden ver acá en el gráfico. Acá, la presión que se está marcando aquí, la de 1, es la misma de 3. Es un proceso isobárico a presión constante. La presión de 3 igual a la de 1. Esa es la información que tenemos del gráfico. Ahora nos pide que encontremos presión y volumen en lo que falta. Ahora lo que nos falta colocar aquí es que de 3 a 1 es a presión constante. Bien. ¿Qué se les ocurre por acá? Tenemos 3 procesos, un isocórico, un adiabático y un isobárico. ¿Con cuál podemos trabajar para encontrar lo que falta? No necesariamente tengo que hallar primero el volumen 1. Puedo ser que pueda encontrar primero el volumen 3 o primero la presión 2, qué sé yo. Vean que no me dan el número de moles, o sí lo daba el problema, ¿no se fijaron? Vamos a ver. Ah, como no, aquí lo dame. Dice 1 mol de un gas. Ese es un dato importante. Ya nos va a facilitar la cosa. Entonces, vamos a escribir acá que N es igual a 1 mol. Ahí ya está más fácil. ¿Puedo hallar el volumen 1?
Ajá, niños. Volumen 1. ¿Qué ecuación utilizo? La primerita que aprendieron con gases ideales. Muy bien, Gerson, esa es, correcto. Así es, Hugo. La ecuación de estado, la que nos ha dado Gerson. Excelente. PV igual a nRT. Y para el caso va a ser la presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Si despejamos, el volumen 1 sería nRT1 entre presión 1. Sustituimos, N es un mol, R, nos decían que utilizáramos 8.314 Joule sobre mol Kelvin y la temperatura 1, 300 Kelvin entre la presión 1 que es 101.325 pascal. Hacemos esa operación. Y a mí me da esto 0.0246. Y acá serían... Ok, yo ocupé un decimal más, Hugo, pero es correcto, tú lo aproximaste. Metros cúbicos. Bien, tengo ya el volumen 1. Vamos a escribir acá. Cero punto 0246 metros cúbicos. Bien. ¿Qué más? Tengo fácil acá, hallar el volumen 3, ¿verdad? Hacemos lo mismo con la ecuación de estado para hallar el volumen 3. Entonces el volumen 3 sería nRT3 entre presión 3. Un mol 8.314 Joule sobre mol Kelvin. T3 455 Kelvin y la presión 3 101.325 pascal. Entonces, me da 0.037. Ok. Le voy a poner siempre uno más, Hugo, para llevar la misma cantidad. Pero es correcto tu valor. Metros cúbicos. Y ese es el que vamos a poner acá. 0.0373 metros cúbicos. Bye. Ahora, ¿cómo hallo la presión 2 y el volumen 2? ¿Alguien tiene una idea? Aquí me toca o trabajar con las ecuaciones del proceso isocórico o las del adiabático. En el caso del isocórico, me relaciona, como el volumen es el mismo, ay, no le hemos puesto acá, va. Sí, ya lo tenemos. Entonces aquí el volumen 2 ya está fácil la cosa. 0.0246 metros cúbicos. Sí, ya estaba. Entonces,
otra vez, con la ecuación de estado podemos hallar la presión 2. Entonces, si despejamos, permítanme un momentito. Ya vuelvo. Perdón la interrupción. Ya volví. Contéstenle a Donay, por favor. Me alegro que hayan salido bien ahí de metido. No era conmigo la pregunta, pero me alegro. Bien, hallemos la presión 2. Número de moles es 1. Ya no voy a poner unidades porque ya sabemos cuáles son. 8.314. Temperatura 12,600. Y el volumen 2, 0.0246. Y aquí la presión pues nos va a dar en pascales, ¿verdad? Y el resultado lo voy a poner entero porque he estado trabajando entero. Ok, de acuerdo, Hugo. Si tú quieres trabajarlo ahí con todos los decimales, no hay problema. 20, 27, 81, no, 80 sería. Pascal. Va, aquí está. 20, 27, 80 Pascal. Ya tenemos toda la información necesaria para poder contestar cuánto vale el calor, trabajo y cambio de energía interna en cada uno de los procesos. Por cuestiones de tiempo, que ya se nos van a acabar, quedémonos ahí. Si fueran tan amables, toman nota si no lo han hecho o una captura de pantalla de esos datos. Y quiero que intenten hacerlo ustedes. Calcular el calor, trabajo y cambio de energía interna en cada uno de los procesos. Ahí tienen las fórmulas o las ecuaciones. Y lo vemos el próximo jueves. Ahí comparamos los valores a ver qué tal les fue en ese cálculo. ¿Están de acuerdo? Ok, Donay, gracias. Vaya, Stephanie. Ya tomó la captura y la va a subir al grupo, dice. Perfecto.
Bien, entonces